Buen día a todos. Soy Silvia Muñoz Mayorga, soy alumna de la Universidad Sigmund Freud de México. Actualmente estoy cursando la especialidad en psicodiagnóstico de las psicopatologías actuales y bueno, el día de hoy voy a presentar el análisis de la serie de Dexter. Vamos a empezar. Bien, voy a hacer un recorrido por esta serie, voy a explicar la vida de Dexter de una forma muy somera, solamente tocando aspectos muy importantes y muy puntuales sobre su personalidad, sobre su estructura de personalidad. Bien, empezamos con la presentación de la historia y pues bueno, inicia esta historia de Dexter siendo él un hijo de una adicta a las drogas y de un padre veterano de la guerra de Vietnam que los abandona. Ambos padres presentan toxicomanía. Recordemos que la toxicomanía también es un derivado de la personalidad psicópata. Entonces, desde ahí Dexter ya no tenía un buen pronóstico, por lo tanto, pues ya podía empezar a presentar problemas desde su infancia. A los 3 años de edad sufre un trauma muy violento que es presenciar la muerte de su madre. Esta muerte es, como decía, muy violenta porque, bueno, lamentablemente es descuartizada por una banda de algunos maleantes con los que estaba relacionada de alguna manera, puesto que ella era como una informante clave de la policía. Es adoptado justamente cuando lo encuentran dentro de una especie de caja de tráiler. Lo encuentran junto con los restos de su madre y al lado su hermano también de él. A los niños no les hace nada, pero finalmente pues los dejan con ese trauma de por vida. Este policía lo adopta y bueno, lo cuida como su hijo. Hablando de cómo se hace o cómo se origina la personalidad psicópata, Garibaldi menciona que hay un adulto que abusa de él tanto física y o psíquicamente, que hará que se desarrolle una identificación con el agresor. Entonces el niño víctima, cuando crece, se volverá victimario. Recordemos que el mecanismo de defensa Princeps de este tipo de personalidad es justamente la identificación con el agresor. ¿Qué es lo que pasa? Que el tratamiento debe suceder en la infancia, ya que de otra manera el mecanismo de defensa quedará fijado debido al trauma. Una vez que el mecanismo de defensa quede fijado, y no se dé este tratamiento en la infancia, pues definitivamente ya no habrá vuelta atrás para que este niño en un futuro no se convierta en un psicópata. Entonces, esa es la importancia de que el tratamiento se dé en los primeros años de vida. Al respecto, Winnicott comenta que este proceso en donde a lo mejor si Dexter hubiera tomado terapia desde que sucede este trauma con tan fuerte con su madre, podría haber seguido estos pasos para que en algún momento no desarrollara esta personalidad, esta estructura de personalidad. Y lo comenta de esta forma: todo marchaba suficientemente bien para el niño. Aunque vemos que en Dexter no era tanto, puesto que había ese padre ausente, la carencia de la ley, pero también por otro lado su madre, pues también era una madre lejana, una madre poco amorosa, puesto que sufría de una toxicomanía. Algo alteró tal estado de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el trauma es lo que le sucede a Dexter y esto es lo que altera, digamos, su cotidianidad. El niño se vio abrumado por una carga que excedía su capacidad de tolerancia y sus defensas yoicas se derrumbaron. El niño se reorganizó, apoyándose en una nueva pauta de defensa yoica de menor calidad. Es justamente aquí donde solamente existe el mecanismo de defensa de la identificación con el agresor. El niño empieza a recobrar, en caso de perdón, antes de pasar al siguiente punto, en caso de que Dexter hubiese empezado a tomar ya una terapia, entonces vendrían los dos siguientes pasos. El niño empieza a recobrar la esperanza y organiza actos antisociales, esperando compeler así a la sociedad retornar con él a la posición en que se hallaban ambos cuando se deterioró la situación y a reconocer el hecho.
Si esto sucede, el niño puede dar un salto regresivo hasta el periodo previo al momento de la deprivación, es decir, regresaría a ese momento en donde estaba el objeto bueno, así mismo como el buen ambiente humano que lo controlaba él, cuya existencia en principio lo habilitó para experimentar impulsos. Esto hubiese sucedido y probablemente no hubiese desarrollado esta estructura de personalidad en caso de que se le hubiese llevado a terapia. Bien, en su infancia, Harry, el policía que lo adopta, tiene una hija, Debra. Harry empieza a observar comportamientos indeseados en Dexter, tales como matar animales. Recordemos que hay tres síntomas que los niños empiezan a mostrar y es importante detectarlos justamente en la infancia para que puedan ser llevados a terapia. Y estos tres síntomas son que estos pequeños roban, son piromaníacos, presentan la piromanía y también empiezan a matar animales. Entonces, cuando un adulto se da cuenta de que un infante está en estas actitudes, teniendo estos comportamientos, es muy importante detectarlos, pero a muy temprana edad también. Bien, en la adolescencia, Harry le enseña un código a Dexter que le permitirá canalizar ese deseo de matar hacia los que, según él, merecen morir, ya que son personas que escaparon de la justicia. Para ello se convierte en médico forense y especialista en el análisis de la sangre en los crímenes. Esto recordemos que en el psicópata va a existir su propia ley. Em, Él va a establecer sus propias reglas y por lo tanto, aquí se deforma un tanto esta idea del psicoanálisis de que el psicópata tiene su propia ley. Sabemos que es ficción finalmente, pero aquí se supone que esa agresión que el psicópata establece con la sociedad, porque el único vínculo que puede establecer es a partir del daño y de hecho está dañando constantemente ese vínculo. eh, no es tanto como que se pueda canalizar, ¿no? En este caso no existe esta situación en las personas psicópatas que puedan solamente elegir a quiénes matar. Ellos sienten la necesidad de hacerlo debido a la angustia psicótica que tienen, que no saben cómo calmar, y es entonces cuando empiezan a proyectarlo hacia otros sujetos y obviamente intentando matar eso que ellos sienten, esa angustia, proyectándola en el otro, y es entonces cuando cometen sus crímenes. En la adultez, el psicópata posee un superyo tiránico que le dicta sus propias leyes, ya que se encuentra distorsionado. Es justamente lo que mencionaba anterior, en la diapositiva anterior, en donde justamente observamos esta situación en donde a veces se piensa que el psicópata no posee un superyo. Sí lo tiene, pero es tiránico y obviamente va a dictarle sus propias leyes. Está muy distorsionada la visión sobre el bien y del mal en este tipo de personalidades. Tiempo después contraerá matrimonio y tendrá un hijo, aunque al final su esposa muere a manos de otro asesino al cual Dexter se obsesiona con matar, repitiendo su historia en donde su hijo observa también el asesinato de su madre aún siendo bebé. Em, los psicópatas van a utilizar a las personas como objetos que pueden desechar, no van a poder establecer vínculos amorosos con ellos. Por lo tanto, pues bueno, sabemos que esto es parte de la ficción. De hecho, cuando muere la esposa de Dexter, en este capítulo, que también es de una forma muy violenta, eh, finalmente él no muestra ese dolor, no puede elaborar duelos tampoco. Dexter continúa cometiendo asesinatos y teniendo distintas parejas con las que comienza a sentir que establece vínculos amorosos. Recordemos que el psicópata va a buscar siempre tener como una pareja sociópata y más adelante lo vamos a analizar por qué. Tiempo después, Debra, su hermana, descubre los trofeos que Dexter guardaba de sus víctimas, que eran muestras de sangre de cada uno de ellos. Dexter comenta que él no es cualquier asesino, sino uno que solo elimina a las personas que lo merecen, ya que su código le impide matar personas inocentes. Ella no lo delata. Nuevamente, sabemos que es ficción, esto no puede ser en la vida real.
los psicópatas no pueden elegir, como les había comentado, a quién van a matar y a quién no, y obviamente no se van a decantar solamente por asesinar a quien lo merece, porque además recordemos que la ley no puede ser ejercida a manera de cada uno de nosotros, sino tiene que estar establecida por la sociedad en conjunto. Al ser forense, nunca nadie sospecha que puede ser él hasta que su superior, la capitana La Huerta, encuentra uno de sus trofeos en una escena del crimen que Dexter dejó caer y busca la manera de detenerlo, aunque sin ninguna prueba fehaciente, sale libre. Recordemos que la inteligencia no está peleada con ninguna estructura de la personalidad, entonces, por lo regular, pues sí, suelen ser personas muy inteligentes, pero así como encontramos inteligencia en los psicópatas, lo mismo habrá con los neuróticos, con los psicóticos, con los border, con los perversos. Entonces, realmente la inteligencia, pues no está peleada con ninguna, pero pues claro que va a buscar siempre protegerse. Ahora necesitará eliminar a la huerta y cuando está a punto de montar la escena del crimen, su hermana lo descubre y pudiendo matarlo en ese momento, le dispara a la víctima, nuevamente cubriendo a Dexter de sus crímenes. Los psicópatas decíamos que van a utilizar a las personas como objetos para lograr sus fines y es más o menos lo que sucede en esta escena. Dexter manipula de alguna forma a Debra porque finalmente él sabía que ella lo quería y es por ello que de alguna forma esta manipulación pues surte efecto en ella. Esta acción la lleva a una profunda depresión de la que saldrá mucho tiempo después. Pasa el tiempo y Dexter conoce a una mujer, Hannah, quien también elimina personas, pero con una técnica diferente, los envenena. Por primera vez se enamora estableciendo un vínculo afectivo con ella. Recordamos que esto nuevamente es ficción, esto no puede suceder, el psicópata se va a vincular siempre de forma agresiva y aquí es donde retomamos la cuestión de la pareja, que sería en este caso el sociópata, es decir, en psicoanálisis, el sociópata justamente es el socio del psicópata. Por lo tanto, pues va a ser como digamos el que está coludido con él. Entonces, en este caso, pues es otra psicópata. También se observa a veces como psicópata activo y psicópata pasivo. En este caso, el psicópata activo sería Dexter y el psicópata pasivo sería Hannah. En esos momentos de su vida conoce también a una psiquiatra, la doctora Vogel, quien llega al departamento de policía. Poco después, Vogel le confiesa a Dexter que fue ella quien diseñó el código bajo el cual se rige, ya que Harry acudió a ella para saber cómo ayudar a Dexter cuando era niño. Dexter desarrolla afecto hacia Vogel, quien ahora es una figura materna para él. Bueno, recordemos que esto nuevamente no puede suceder en la mente de un psicópata, y mucho menos buscar una figura materna y desarrollar un afecto genuino hacia esa persona. Aquí Vogel se posiciona como su figura materna y Dexter la acepta y hasta llega a sufrir en el momento en el que ella muere. Entonces, muestra ya como esa evolución, digamos, de el asesino frío, cuando inicia la serie, a cuando ya está a punto de terminar, en donde Dexter empieza a mostrar ese tipo de emociones, de la empatía. Sabemos que los psicópatas, una de sus características es que no pueden tener empatía, no la pueden sentir, entonces es imposible para ellos establecer este tipo de vínculos. Por lo tanto, bueno, pues sabemos nuevamente que aquí entra la ficción, eh, porque eso no es posible. En escena aparece el hijo biológico de Vogel, que la asesina frente a Dexter, ya que también es un asesino en serie. En consecuencia, Dexter lo persigue para eliminarlo y se promete que será la última vez que asesine a alguien, debido a que desea iniciar una nueva vida con su pareja Hannah y su hijo, huyendo a otro país. Esto nuevamente no podría ser el asesino en serie, que es el psicópata tipo perverso, porque cabe mencionar que hay tres tipos de psicópatas. Es el psicópata tipo neurótico, que son, digamos, los que se dedican a robar con los famosos
bueno, todos los políticos, los famosos rateros de cuello blanco, a ellos se les conoce como los psicópatas neuróticos, tipo neurótico. Están los psicópatas tipo psicótico. Estos son los psicópatas que en algún momento llegan a asesinar por alguna alucinación, por algún delirio, pero son asesinos que lo hacen solo una vez. Tenemos ejemplos en Estados Unidos sobre todo, por ejemplo, los chicos que a veces, o personas que se meten a un centro comercial o a una escuela, disparan, no se fijan a quién le disparan, simplemente están en este delirio o en esta alucinación y es por ello que lo hacen y por lo regular terminan suicidándose. Y existe el psicópata tipo perverso, que son los asesinos seriales. Y en este caso, Dexter sería uno de ellos. Sin embargo, por primera vez lo entrega a Debra, su hermana, quien había regresado a la policía para que la ley se encargue de hacer justicia y ya no él. Lamentablemente esto no sucederá, ya que los planes salen mal y su hermana Debra muere debido a un enfrentamiento con el hijo de Vogel. Como les había comentado, no es posible que el asesino en serie deje de asesinar, puesto que esa angustia psicótica que siente no puede, no hay un amortiguador, sí, una especie de amortiguador que pueda hacer eh, que no pase de la pulsión al acto. Ese amortiguador es el proceso de simbolización que todos los neuróticos tenemos. ¿Cuál es este proceso? Está la pulsión, sentimos la pulsión, posteriormente pasa esa pulsión al principio de placer, en la fantasía, lo volvemos una fantasía, posteriormente va al principio de realidad, que es cuando se convierte en pensamiento y para finalizar es la acción, lo llevamos a cabo. ¿Qué pasa, por ejemplo, y es muy dado cuando a lo mejor vamos manejando, que de repente alguien se cruza en el camino y entonces podríamos tener la pulsión, el impulso de decir, eh, quisiera ir y embestir yo también, ¿no? A esa persona. Sin embargo, está la pulsión agresiva, después pasaría al principio de placer, lo volveríamos una fantasía, nos imaginaríamos tal vez que estamos embistiendo a esa persona, después pasaría al principio de realidad, que es el pensamiento, y es entonces ahí donde estaríamos justamente razonando qué podría pasar, cuáles serían las consecuencias si es que lleváramos a cabo esa acción. Y justamente termina en la acción, en donde a lo mejor nos detenemos y decimos, no puedo hacerlo, ¿no? En el psicópata esto no va a suceder. Eh, el psicópata va a pasar directamente de la pulsión a la acción. Entonces no existe ese intermedio de amortiguamiento para que en algún momento pueda pensar en el daño que pueda causar. Por eso es que ellos no lo ven así, no existe, no tienen ese proceso de simbolización. Se aproxima un huracán y en el traslado de los pacientes hacia otro hospital, Dexter desconecta a Debra del respirador debido a que tiene muerte cerebral y la lleva consigo al mar, donde comúnmente desaparecía a sus víctimas. Aquí en la serie, Dexter hacía exactamente lo mismo con sus víctimas que lo que él vio que le hicieron a su madre, que era descuartizarla, y pues lo mismo hacía con sus víctimas. Arroja el cuerpo de Debra y él mismo se arroja también. Cuando el psicópata no puede calmar esta angustia y no puede dañar, es decir, no puede calmar esta angustia psicótica matando a alguien más, entonces va a atentar contra sí mismo y es entonces cuando cometen suicidio. En la última escena vemos a Dexter un poco mayor, que trabaja en un lugar remoto donde al parecer nadie lo conoce, solitario y con remordimiento por todo el daño que causó a las personas que amó. Sabemos que esto es imposible. Finalmente, bueno, se piensa que él se suicida, no pasa así, se vuelve, digamos, como una especie de ermitaño, pero en realidad, como les comentaba, él no puede llegar a amar a las personas. Su vínculo eh, no puede vincularse, su vínculo es el daño y va a estar dañando justamente a la sociedad y buscando dañar
porque pues a cualquiera que esté delante de él, que le cause en ese momento esa angustia psicótica. Porque además recordemos que los únicos sentimientos que predominan, en este caso, en el psicópata, es la venganza. Estas son mis referencias y pues esta sería mi presentación sobre la serie Dexter. Muchas gracias.